Rentas no laborales, vamos a tener, pues en principio, todas aquellas que no clasifiquen en alguna de las cédulas que ya tenemos, pero podrían ser algunas de estas, por ejemplo, ventas de inmuebles o inmuebles, cuando esos muebles o inmuebles no sean activos fijos que superen los 2 años de posesión. Entonces, por ejemplo, los comerciantes que se dedican a vender productos, ¿dónde van a declarar esos ingresos? Pues en rentas no laborales. Aquí hay otros ejemplos como podrían ser una recompensa, como podrían ser apoyos económicos que otorguen unas entidades sin que haya una relación directa. Entonces, por ejemplo, yo me gané un subsidio de vivienda del gobierno nacional, pero yo no tengo ninguna relación ni laboral ni de otra índole con el gobierno nacional. Ojo, eso es un ingreso y ese ingreso irá a rentas no laborales porque no tiene ninguna relación con las otras rentas. Una recompensa. No pongamos el caso más maluco, pero pongamos el caso de que yo me encontré una huaca, como le llaman comúnmente, un tesoro indígena y lo entregué al gobierno. Entonces, por ese tesoro me dan a mí una recompensa de un porcentaje. Ese ingreso será una renta no laboral, ¿no? Y cualquier otro que se ocurra que no clasifique aquí. Donaciones a campañas políticas van acá. Los ingresos por como curador o como notario van acá. Listo. Entonces, ahora miremos, dependiendo de cada una de las rentas que hemos trabajado, cuáles son los ingresos no constitutivos que pueden tener esa renta. Entonces, en este cuadrito muy ilustrativo, lo que me dice es que vamos a tener algunos ingresos no constitutivos. Es decir, sí declaro el ingreso, pero después lo saco como un ingreso no constitutivo, que podrían ser aportes obligatorios a pensión. Entonces, ¿quiénes pueden deducirse los aportes obligatorios a pensión siempre y cuando los realicen? Es importante, es decir, recibí un ingreso y sobre ese ingreso pagué salud y pagué pensión. Ok, fue renta de trabajo, me lo deduzco en renta de trabajo. Fue por una renta de capital, entonces yo recibo un arrendamiento, pero de ese arrendamiento, pues pago mi salud y pensión por ese ingreso. Pues entonces tendré derecho a deducírmelo como una renta, como un ingreso no constitutivo en rentas de capital. Entonces, si ustedes ven, todas las rentas que hemos visto se pueden deducir estos aportes. Cotización voluntaria a pensión RAIS. Todas estas rentas podrán deducirse estos aportes. Ahora, esta cotización voluntaria a pensión RAIS hay que mirarlo con pinzas, sobre todo en este año 2025 por la reforma pensional que tuvimos. Si la reforma pensional se mantiene, no sé, creo que esta norma habría que mirar si sigue teniendo igual vigencia o no, habría que examinarla. Pero pues se las dejo ahí en el tintero. Vamos a tener apoyos económicos para financiar programas educativos. Entonces dependerá si es un ingreso no constitutivo de rentas de trabajo o de rentas no laborales. ¿Y de qué dependerá? De quién viene el apoyo y cuál relación tengo con el apoyo. Entonces, pongamos un ejemplo. Participé en una convocatoria del ICETEX y me gané una beca para estudiar en el exterior o un crédito no condonable. Entonces me entregaron 200.000 euros para irme a estudiar. Yo no trabajo para el ICETEX. Entonces, ojo, eso es un ingreso. Lo llevaré a rentas no laborales, como lo había dicho acá, apoyos económicos, ¿cierto? Y ese ingreso, por ser financiado con recursos públicos para programas educativos, según lo que señala el artículo 46, es un ingreso no grabado o un ingreso no constitutivo. Entonces lo puedo sacar, pero lo llevo como ingreso en rentas no laborales, lo saco como ingreso en rentas no laborales. ¿No? Ahora, yo trabajo para la DIAN y la DIAN me otorga una beca o un crédito condonable. Pues entonces eso viene por una relación laboral. Entonces, en virtud de esa relación laboral, yo lo llevaré como un ingreso por renta de trabajo y lo sacaré como un ingreso no constitutivo por rentas de trabajo también. El componente inflacionario solo aplicaría para las rentas de capital, que serían los rendimientos financieros. Ojo, para los no obligados a llevar contabilidad. Las indemnizaciones por seguro de daño aplicarían para rentas no laborales. Entonces, sufrí un accidente en mi vehículo, el seguro me paga la indemnización correspondiente. Entonces eso es un ingreso, ese ingreso lo declararé como rentas no laborales. Y sobre ese ingreso, la parte que cobija el daño emergente es un ingreso no grabado, según lo establece el artículo 47. Entonces, esa parte la podré deducir como un ingreso no constitutivo. Y los demás que establezcan la ley. Rentas exentas, vamos a tener
el mismo cuadro ilustrativo. Entonces, todos podemos tener una renta exenta, en la medida de la liquidación lo permita, pues de aportes voluntarios a pensión o a cuentas AFC. Entonces, las pueden tener los que tienen ingresos por rentas de trabajo, por rentas de trabajo no laboral, no relación laboral legal y reglamentaria, por rentas de capital y por rentas no laborales. Tenemos otras rentas exentas como es el auxilio de cesantía, los gastos de representación, el seguro por muerte, la compensación por muerte y las prestaciones sociales de los miembros de las fuerzas militares y policiales, los excesos de salario básico de las fuerzas militares y policiales, las indemnizaciones por accidente de trabajo o enfermedades a la maternidad o gastos de entierro, el que ya habíamos mencionado el 25% de pagos laborales, algunas rentas de trabajo provenientes de la CAN, de la Comunidad Andina de Naciones, que van a ser rentas exentas dentro de aquellos que tienen rentas trabajo, de trabajo. Bueno, si miramos los de la CAN pueden ser de todos porque yo puedo tener, no sé, en Ecuador tengo una casa y la arriendo, entonces ese ingreso será una renta exenta. Esas rentas exentas de la CAN pues no tendrán la limitante de máximo el 40% y las 1.340 VTs. Entonces, si ustedes ven, estas son las rentas exentas que podría tener. La gran mayoría están suscritas a las rentas de trabajo. Deducciones. En deducciones voy a tener una que mencionamos someramente cuando explicamos el tema del leasing, que son los intereses sobre préstamos para la adquisición de vivienda, que podrían ser intereses que se pagan por un crédito hipotecario, intereses que se pagan por un contrato de leasing habitacional o intereses que se pagan hasta por una tarjeta de crédito. Lo que pasa es que yo tendría que demostrar que ese cupo que me asignaron en la tarjeta de crédito lo utilicé para pagar la cuota inicial de mi apartamento. Entonces, bajo ese entendido, leyendo la norma, pues me da a entender que esos intereses que se están pagando se pueden tratar como una deducción. Tenemos intereses sobre préstamos educativos y CETEX. Los intereses que yo estoy pagando sobre un préstamo educativo los podría llevar como una deducción también en cualquiera de estas rentas, dependiendo de qué renta tengo ingreso. Los dependientes económicos que ya hablamos del 387 solo podrían ser viables para estos dos, rentas de trabajo de una relación no legal, de que no provengan de una relación legal o reglamentaria, medicina prepagada, gravamen a los movimientos financieros para cualquiera de las cédulas y aportes independientes, aportes a cesantía para trabajadores independientes, pues obviamente solo van a ser para estos. Gastos y costos, quienes van a poder tener costos y gastos, o gastos y costos, perdón, pues van a poder tener costos y gastos los que tengan ingresos por rentas de capital, por rentas no laborales y por rentas que no provengan de una relación laboral o reglamentaria. ¿Qué gastos puedo tener? Cualquiera. Por compra, por gastos de personal, gastos financieros, gastos de arrendamiento, gastos por impuestos, otros costos y gastos, siempre y cuando, pues siempre cumplan con el artículo 107 y es la relación de causalidad entre la actividad productora de renta y el costo o gasto que estoy asumiendo. Entonces, todos tenemos gastos, ¿cierto? Yo para irme de aquí de la oficina para mi casa tengo un gasto, pero ese gasto no tiene relación directa con mi actividad productora de renta. Entonces no será deducible. Es decir, en la casa hay gastos, pero la casa no produce renta. Ahora usted me dirá, no, yo tengo mi oficina en la casa. Ok, puede hacer un prorrateo de cuánto paga de luz para su hogar y cuánto paga de luz para la casa y ese costo o gasto se lo podrá llevar. Se lo podrá llevar si usted tiene ingresos sobre alguna de estas rentas. La determinación de las rentas exentas y deducciones limitadas imputables, esto cambia un poco por efectos de una reinterpretación que se le hizo al formulario. Entonces, básicamente vamos a tomar para saber cuánto es ese máximo que puedo tener, que sería ese 40% sin superar las 1.340 VTs. Y cuál es el máximo de rentas exentas y deducciones imputables que voy a poder tener limitadas, voy a hacer el siguiente ejercicio. Simplemente voy a coger los ingresos de la cédula general, que son las que acabamos de ver, rentas de trabajo, rentas no laborales, rentas de capital. Le voy a restar los ingresos no constitutivos que tuvimos. A este valor lo voy a multiplicar por el 40%. Y velar que ese valor restante no me supere 56. Bueno, este es el valor del año pasado,
aquí hay un error, 1440 VTs. Entonces, en este caso, le da 32, este será su valor, pero a este valor todavía le puedo sumar lo que se conocen como rentas exentas sin limitante. Entonces les comentaba algunas, como por ejemplo los gastos de representación, las provenientes de la CAN. Entonces en este ejercicio este señor tiene 10 millones de pesos, se lo vamos a sumar a estos 32. Y adicionalmente a eso hablábamos de los dependientes económicos, que les decía yo que no está limitado por el 40%, ni la máximo 1340 VTs. Entonces, en este ejemplo, este señor tiene un solo dependiente, bueno, tiene dos dependientes económicos, entonces se va a sumar este valor también. Y además tiene otro beneficio, que lo tenemos por acá, que es la deducción del 1% en compras soportadas con factura electrónica y con pago con tarjeta de crédito u otros medios electrónicos. Entonces, aquí también se va a sumar ese valor. Entonces, este señor, del ingreso que tuvo de estos 100, podrá tener como rentas exentas y deducciones limitadas hasta 58.108.000 pesos en este ejercicio. Entonces, como les decía, tenemos una deducción nueva, es una deducción, no un descuento. Hay que cumplir ciertos requisitos para tener derecho a este descuento. Uno es compras que soporté con factura electrónica. Dos, que esas compras las haya pagado con medios electrónicos como transferencia, tarjeta crédito, tarjeta débito. Bueno, podríamos aceptar hasta los cheques, también se podría contemplar ahí para que tenga derecho al beneficio. Y tres, muy importante, que esta deducción no haya sido tomada como un costo gasto o como un impuesto descontable en IVA o como otro beneficio tributario. Entonces, poner un ejemplo, usted en el año anterior tuvo 1.000 millones de pesos en compras y todas están soportadas con factura electrónica y todas están pagadas con medios electrónicos. ¿Podría llevar todo ese valor el beneficio del 1%? Posiblemente sí, pero depende. Si usted me dice que de estos 1.700 millones los va a llevar como costo o gasto, porque eso proviene de su actividad productora de renta y son los costos que usted tuvo que tener para poder producir renta, pues entonces solo tendrá sobre 300 el beneficio de aplicar ese 1%, sin que exceda las 240 VTs. Cédula de pensión, pues básicamente es todo aquello que implique reconocimiento de la pensión, llámese pensión de jubilación, llámese pensión de vejez, llámese riesgos laborales, pensión de invalidez, algunos casos pensión de sobreviviente y algunos casos particulares donde a mí me dan lo que se le conoce como una devolución de saldo de ahorro pensional o una indemnización sustitutiva, que básicamente son aquellos que no llegan a obtener una pensión propia y lo que se les hace pues es una devolución de los saldos o se les da una indemnización que se entiende también pensión, pues todo eso lo llevaremos, esos ingresos los llevaremos a la cédula de pensión. La pensión se liquida muy fácil. Básicamente vamos a coger el ingreso por pensión, se le va a quitar los ingresos no constitutivos, que en este caso para la pensión el único ingreso no constitutivo sería el aporte a salud y a fondo de solidaridad, y pues ya me queda la renta líquida. Sobre esa renta líquida tengo una renta exenta que básicamente es el valor que no supere 1.000 VTs mensuales de la pensión. Entonces, si yo recibo una pensión de 30 millones de pesos mensuales, pues no estaría superando las 1.000 VTs, entonces se entiende que ese valor sería exento en su totalidad. Ahora, pueden ocurrir casos donde yo recibo una indemnización sustitutiva, ¿cierto? Que en un mes recibí 500 millones de pesos. Entonces aquí uno podría decir, no, estoy superando los 1.000, pero pues se entiende que estos 500 millones de pesos me los dieron por un número de meses X. Digamos que me los dieron por 100 meses. Entonces, pues tendré que dividir esos 500 entre 100 y si el valor me da por debajo de 1.000 VTs, pues todo ese valor será exento. Tuvimos un pequeño cambio normativo que se asimila a pensión y tendrá también este beneficio las pensiones que provengan del exterior, que se asimilen a los sistemas de rentas vitalicias o que vengan de organismos multilaterales y serán exentos nuevamente los valores que mensualmente no superen las 1.000 VTs.
Entonces usted recibe una pensión de, no sé, pongámosle 100 millones de pesos mensuales, una pensión que viene del exterior, pues serán exentos lo que no supere las 1000 VTs. Sobre el restante sí tendrá que pagar el impuesto sobre la renta correspondiente o lo tendrá que llevar a la cédula a la cédula, bueno, a la base gravable para aplicarle la tarifa y pues determinar su impuesto a cargo. Dividendos no ha cambiado mucho, como les digo, los dividendos cambiaron fue desde la tarifa, desde el concepto de la tarifa que se les aplica, pero vamos a tener que los dividendos que se produzcan en una sociedad o las utilidades que produzcan y sean susceptibles de repartir dividendos a partir del 2017 en adelante van a estar grabados, de 2016 hacia atrás van a ser un ingreso no constitutivo de renta o de ganancia ocasional en regla general. Entonces vamos a tener unas subcédulas donde en la subcédula 1 se va a llevar todos esos dividendos que ya pagaron impuesto en cabeza de la empresa y que le correspondería llevar una parte de ese dividendo a la tarifa que establezca el 241. Y vamos a tener una subcédula 2 donde se llevan los dividendos que de pronto no han pagado impuesto en cabeza de la empresa. En ese caso, a usted le tocará pagar ese impuesto que tenía que pagar la empresa. Entonces aquí tenemos un ejemplo, una persona que recibió 50 millones de pesos de dividendo, pero estos dividendos aún no tributaron en cabeza de la empresa. Pues entonces a usted como persona que decidió recibirlos, pues tendrá que pagar la tarifa de la empresa. Entonces si la tarifa de la empresa es el 35, usted pagará el 35. Y al restarle ese 35 que usted paga al restante, pues eso será lo que usted llevará como base para el impuesto del 241. Aquí hay más o menos una forma de cómo se liquida la renta líquida gravable, es decir, lo que voy a aplicarle la tarifa del 241, donde yo cojo la renta líquida gravable por la cédula general. Esto sería todo lo que se produjo por rentas de trabajo, rentas de capital, rentas no laborales, digamos 100 millones de pesos, después de hacer la depuración que ya trabajamos. Tomo, ahí se me voló, tomo lo de pensiones, que normalmente sería 0. Tomo la subcédula 1, digamos que aquí tiene 50 millones, y la subcédula 2, digamos que aquí tiene otros 50 millones. Y a esta subcédula y a este valor, a estos montos, se le resta lo que ya usted pagó, que es los 17 que le tocarían pagar por estos 50 millones de pesos que recibió. Ese valor restante, que lo va a poder usted evidenciar en esta casilla, digamos que aquí pagó 10, solo para hacer el ejercicio más sencillo. Entonces usted tiene 200 menos 10, aquí tendrá 190 millones. Estos 190 son los que se llevan a la tarifa del 241 y es lo que le determinará cuánto será su impuesto neto de renta. Aquí suponiendo que no hay descuentos. Ganancias ocasionales. ¿Cómo vamos a trabajar el tema de las ganancias ocasionales? Básicamente las ganancias ocasionales son, si bien el nombre yo siempre he dicho no fue el más idóneo para llamar a las ganancias ocasionales, porque ganancias ocasionales no es lo que ocasionalmente ocurre. Las ganancias ocasionales tienen un hecho generador taxativo entre la norma y son las que ustedes ven en pantalla. Entonces tenemos la utilidad en la venta de activos fijos poseídos por más de 2 años, la utilidad en liquidación de sociedades poseídas por más de 2 años o con existencia de más de 2 años, las herencias, los legados, la porción conyugal, las donaciones y los gananciales, las loterías, premios, rifas, juegos, apuestas y similares, las indemnizaciones por seguro de vida y cualquier otro acto jurídico celebrado entre vivos a título gratuito. La tarifa de las ganancias ocasionales, en regla general, es del 15%. Excepcionalmente, las loterías tienen una tarifa, bueno, tienen una tarifa excepcional del 20%. Ahora, hubo unos cambios en las ganancias ocasionales exentas. Normalmente, ¿qué tiene ganancia ocasional exenta? Tiene ganancia ocasional exenta las herencias, los legados, las porciones conyugales. Esas ganancias ocasionales exentas las van a encontrar mayoritariamente estas en el artículo 307. Entonces, hagamos el ejercicio, creo que es más fácil hacerlo como si estuviéramos recibiendo una herencia. Entonces, una persona
recibe una herencia de 700 millones de pesos. Estos 700 millones de pesos, la hijuela, así se le llama a la partición o a la parte que me corresponde, están divididos en una casa donde vivía el difunto o la difunta, que vale 200 millones de pesos. Una finca que vale 400 millones de pesos y dinero en efectivo o en cuentas bancarias por valor de 100 millones de pesos. Entonces, ¿cómo aplicamos estas rentas exentas, estas ganancias ocasionales exentas? Entonces me dice la norma que será exento el equivalente a las primeras 13.000 VTs de la casa de vivienda del causante que yo recibí. Entonces, del inmueble de vivienda de habitación del causante. Entonces, como yo recibí la casa, 13.000 VTs para el 2024 son 611 millones de pesos. Quiere decir que sobre estos 200 que yo recibí, todo es exento. Entonces, vamos a llevar acá, digamos que llamemos a esto ingreso por ganancia ocasional. ¿Cuánto fue? 700. Voy a tener aquí costos por ganancia ocasional. En este caso, como es una herencia, el costo es cero. Las ganancias ocasionales de herencias, legados, loterías, seguros de vida no tienen costo. Su costo es cero. Ganancia ocasional exenta. Entonces, ya aquí, como tengo derecho a 13.000 VTs de la casa vivienda del causante y la casa solo valía 200, pues entiende que toda es exenta. Entonces, ya aquí voy a llevar 200 millones como exentos. Ahora, me dice el segundo literal. El equivalente a las primeras 6.500 VTs de los bienes inmuebles diferentes de la vivienda habitación. Entonces, este señor recibió una finca que vale 400 millones de pesos. Entonces, 600, 500 VTs son 305 millones de pesos. Para hacer más sencillo el ejercicio, pues digamos que son 300 millones de pesos. Quiere decir que de estos 400 no va a pagar impuestos sobre 300. Entonces, acá vamos a sumar 300. ¿Por qué? Por la finca que recibió. Terminaría tributando sobre 100 millones de pesos en este caso. Entonces, aquí tenemos estas. Ahí vamos. Dice también la norma, el numeral tercero, este artículo 307, el equivalente a las primeras 3.250 VTs de la asignación por concepto de porción conyugal, herencia o legado recibido por el cónyuge supérstite, es decir, el que sobrevive al causante y cada uno de los herederos o legatarios. Entonces, ya aquí no me está hablando de un bien puntual, me está hablando de la hijuela, de la asignación que me hicieron a mí. Entonces, ¿cuánto fue la herencia que yo recibí? 700 millones de pesos, que están representados en estos bienes. Quiere decir que de esos 700 yo tengo derecho a las primeras 3.250 VTs de esos 700, que esos son 152.961. Para hacer el ejercicio sencillo, 150 millones de pesos. Quiere decir que sobre estos 700 yo tengo derecho a descontarme 150 millones de pesos. Vamos a sumarlos acá. Hay otros que ya no son para los herederos, sino para los diferentes alegitimarios y cónyuges o para el tema de las donaciones. Pero solo vamos a quedarnos con este ejercicio aquí muy rapidito, pues por cuestiones de tiempo también. Entonces, en este ejercicio, el señor tiene un total de ganancias ocasionales exentas de 650 millones de pesos. Entonces, recibió 700, tiene ganancias ocasionales exentas de 650, solo pagará sobre 50. ¿Cuál será su impuesto? El 15% de estos 50 millones de pesos. Más o menos así se aplica en el tema de la herencia. Si ustedes ven, se pueden sumar todos estos beneficios concomitantemente a la hora de calcular la ganancia ocasional exenta en una herencia. Tenemos otras ganancias ocasionales exentas, como es la de seguros de vida, que la van a encontrar en el artículo 303 raya 1, y como es la de la casa de habitación, que la van a encontrar en el artículo 311 raya 1.
Descuentos tributarios, tenemos un descuento tributario para aquellos que reciben dividendos, siempre y cuando el dividendo supere un valor de VTs, 1090 VTs, va a tener un descuento tributario. ¿Cuáles son los descuentos tributarios? Los descuentos tributarios me afectan el valor a pagar. Vamos a devolver un poco acá. Entonces, el descuento tributario es, yo tengo que pagar un impuesto neto de renta, digamos que de 10 millones de pesos, y tengo un descuento por ya sea impuestos pagados en el exterior, por dividendos de 6 millones de pesos. Aquí poniendo un valor X, hay una forma de calcular. Entonces quiere decir que yo solamente tendré que pagar como impuesto neto de renta 4 millones de pesos. Entonces tenemos un descuento que, digámoslo así, es nuevo, viene de la 2277, que es sobre dividendos, pero la misma 2277 también eliminó el descuento por los pagos de ICA, lo que es el impuesto de industria, comercio, avisos y tableros. Ya no tienen descuento tributario, vuelven a hacer una deducción como otrora lo fueron. Yo lo puedo llevar como una deducción por impuestos pagados. Básicamente, a grosso modo, pues eso era lo que quería trabajar el día de hoy. Sé que casi siempre me tomo más tiempo del mencionado, pero pues si hay algunas preguntas que Luisfer no haya terminado de contestar en el chat y que las queramos comentar, los escucho. Sí, jefe, Déjame. mira, muy rápidamente al principio, cuando hablaste quizás de la declaración de activos en el exterior, Sí, creo yo que por lo menos unas tres o cuatro preguntas tenían que ver cuando se habla de la declaración del patrimonio. ¿Es solo obligación formal o también sustancial? Al cobrar el impuesto, el patrimonio, incluyendo el patrimonio del exterior y aún sabiendo que también pago los impuestos o pago los impuestos que me cobra ese país, yo creo que es aclarar el tema del patrimonio dentro de la renta, ok. para que de repente no quede la confusión sobre, primero, el hecho generador, que es el ingreso, y que aquí el patrimonio es un tema informativo. Entonces, si quieres, pues creo yo eh, aclarar el tema del patrimonio dentro del impuesto de renta. Sí. Entonces, perfecto. Bueno, entonces para aclarar un poco la duda que se presenta. Como bien lo manifiesta Luifer, dentro de mi declaración de renta, yo informo mi patrimonio, pero esta información es, valga la redundancia, informativa, ¿cierto? Es decir, en Colombia, desde que se proscribió el impuesto a la renta sobre la renta presuntiva, que hoy tiene una tarifa de cero, pues técnicamente no hay un gravamen al impuesto a la renta sobre el patrimonio. Entonces, yo sí lo informo dentro de mi declaración y lo debo hacer de forma correcta porque omitir esta información me podría acarrear sanciones, como podría ser una omisión de activos o de hecho manipular inescrupulosamente esta información, como por ejemplo crear pasivos, me podría acarrear una sanción de inclusión de pasivos inexistentes, pero en principio no tiene ningún relevancia a la hora de determinar mi impuesto sobre la renta. Por eso el impuesto sobre la renta se calcula sobre ingresos y el hecho generador es todo ingreso susceptible de incrementar mi patrimonio. Entonces, yo no estoy pagando un impuesto de renta sobre mi patrimonio. La declaración de activos en el exterior es una declaración informativa para que la DIAN y el Estado pueda conocer cuáles son los activos que posee una persona en el exterior y tampoco acarrea el pago de un impuesto. Lastimosamente, la no presentación de esa declaración o la presentación extemporánea de esa declaración sí me puede generar una sanción administrativa pecuniaria, pero por el incumplimiento de una obligación formal que es declarar, no porque haya una obligación sustancial. ¿Ya? Entonces, para que quede claro. Ahora, hay otro tema que también manifestaba Luisfer, que es posible y es una realidad que hay que reconocer, y es que puede que ahora sí, hablando de esos ingresos que yo tuve en el exterior, ¿cierto? Entonces yo ponía, si no me acuerdo, 1.000 millones de pesos, a mí me haya tocado pagar unos impuestos en el exterior sobre estos ingresos y que
por efecto de ser residente fiscal, yo los tenga que traer nuevamente a mi declaración y que hagan base para el cálculo de mi impuesto sobre la renta en Colombia. Entonces ahí sí voy a decir, uy, tengo una doble tributación. Sobre esos 1.000, pagué impuesto en Estados Unidos y voy a tener que pagar otra vez impuesto acá en Colombia. Es cierto. ¿Cómo se evita o se aminora esa doble tributación? En algunos casos, con la celebración de convenios para evitar la doble imposición, como los que tenemos con España, con Chile, tenemos a lo sumo unos 16 convenios para evitar la doble imposición, o como el que tenemos con la Comunidad Andina de Naciones, que también es un convenio para evitar la doble imposición, solo que es pluripartito, por así decirlo, hay varias partes, no es bipartito. Entonces, esos convenios normalmente establecen herramientas para evitar esa doble tributación. Pero cuando no hay convenio, ¿cuál es el beneficio o la prerrogativa que podría tener? Es la posibilidad de tener un descuento tributario. Entonces miren que aquí hay un descuento tributario que me habla de impuestos pagados en el exterior. Entonces, más o menos el artículo 256 y siguiente, ustedes me disculparán porque son demasiados artículos y a veces no me los aprendo, me establece cómo de este ingreso que yo tuve en un país extranjero sobre el cual ya pagué un impuesto en el extranjero, puedo tener un descuento por ese impuesto pagado en el extranjero. Entonces, puede que, pongamos un ejemplo así muy a grosso modo, en los Estados Unidos pagué $1.000, entonces es posible que yo pueda deducirme hasta el 100% de esos $1.000 en Colombia o menos, ¿ya? Dependiendo del cálculo que me establece la norma para saber cuánto es ese descuento tributario. Un poco lo que les explicaba el descuento de los dividendos. Entonces, tengo que pagar 10, mi impuesto neto de renta es 10 millones, pero yo pagué ya un impuesto en el exterior, el cual me amortiza un poco el pago que tendría que hacer. Así se soluciona. En otros convenios lo que tenemos es un tax credit o por ejemplo como es el de la CAN, lo que tengo es una renta exenta sin limitante. Entonces, ¿qué quiere decir? Yo recibo 1.000 millones de pesos de ingresos en el Ecuador. En el Ecuador pago impuestos, los declaro acá en Colombia, pero esos 1.000 millones los saco como una renta exenta sin limitante. Es decir, todos los 1.000 simplemente los informo, pero sobre ellos no pago impuestos, que era un poco lo que les decía de rentas exentas de la CAN, Comunidad Andina de Naciones. Entonces, ese es el tratamiento que se le da a esto. ¿Que puede haber una doble tributación? Sí, que hay formas y mecanismos para aminorar esa doble tributación que normalmente son tax credit que me permiten los convenios y la norma interna también tiene una normativa sobre impuestos pagados en el exterior que me permite aminorar la carga que sufrí. Pero en últimas, si es posible que sobre mi ingreso, no sobre mi patrimonio, termine pagando impuestos en el exterior e impuestos acá en Colombia. ¿Vale? ¿Hay algo relacionado con eso? Nos escribe alguien anónimo, nos dice, ¿el ajuste se hace con un perito o se coloca el valor que se considere? No sé si quieras abordar el tema de cuando se echa mano de un perito. Bueno, aquí hay unos temas interesantes que habría que mencionar y es, las normas que me permiten los ajustes en los bienes inmuebles están contempladas en los artículos 70, 72 y 73. Y pues cada norma tiene su variación dependiendo del ajuste que quiera realizar. Y lo menciono por el tema del perito. ¿Cierto? Entonces, si vemos un poco el artículo 70, que es el más sencillo, pues me dice que la posibilidad de ajustar mis activos fijos al incremento de la VT, que es el que van a encontrar en el artículo 1 del decreto que les compartieron. Si vemos el artículo 73, me va a hablar de el reajuste que se toma con base en el índice de precios de la propiedad raíz y es la tabla que tengo con el factor por el cual tengo que multiplicar la fecha de compra, perdón, el valor de compra del activo por la tabla si es un bien inmueble, dependiendo del año, o si es una acción, dependiendo también del año. Pero miremos que la normativa en el 72 me habla también de otra cosa, me habla de avalúo como costo fiscal. Y la voy a leer un poco rápido. Me dice, el avalúo declarado para los fines del impuesto predial unificado en desarrollo de lo dispuesto en los artículos 14, 13 de la Ley 44 de 1990 y del decreto 155 y del artículo 155 del decreto 1423
y los avalúos formados o actualizados por la autoridad, por las autoridades catastrales en los términos del artículo 5 de la Ley 14 de 1983 podrán ser tomados como costo fiscal para la determinación de renta o de ganancia ocasional que se produzca en la enajenación de inmuebles. Entonces, este artículo 72 me habla de la posibilidad de tomar como costo fiscal el avalúo catastral, ¿cierto? Cuando hay una actualización en algunos casos o cuando yo le solicito a la entidad catastral, si la tengo, que me haga un avalúo. Entonces, hay un procedimiento que está contemplado en la Ley 14 de 1983 donde lo puedo hacer. Pero recuerden que esto siempre es del año inmediatamente anterior. Entonces, si yo vendo el bien este año, 2025, yo debía haber solicitado ese reavalúo, por así decirlo, a la administración catastral en el año 2024 para que se pueda hacer mi costo fiscal cuando yo venda el bien. Ahora, hay otros temas que puede ser el avalúo comercial. En ese caso, sí ameritaría un perito en el entendido en que yo tendría que ir a una lonja de propiedad a que me avalúen mi casa y ese autoavalúo que me llama la norma, hecho por un experto, tendría el valor de costo fiscal. Nuevamente, tengo que hacerlo el año inmediatamente anterior al de la venta. Si lo hago el mismo año de la venta, no tendría ningún efecto porque la normativa me dice que el costo fiscal es el avalúo catastral del año inmediatamente anterior o el valor declarado el año inmediatamente anterior. Entonces, el perito sí lo puedo utilizar cuando me voy a una lonja y pido que me hagan un autoavalúo y me hacen un autoavalúo con eso. Ahora, esto puede implicar que si bien tengo un beneficio en que aminoro un poco la ganancia ocasional, también tendré que reconocerlo catastralmente. En algunas partes o municipios de Colombia se permite que yo presente una declaración de impuesto predial. Entonces tendría que presentar la declaración de impuesto predial reconociendo que ese es mi nuevo avalúo. Pero es un mecanismo que sí se puede utilizar. Si es autoavalúo, no es al ojo, es yo voy a un perito certificado, en este caso una lonja de propiedad, y ellos me dan ese avalúo. Pero me sirve, si lo saco este año, pues me servirá como costo fiscal para la posible venta el otro año. Perfecto. Noris Teresa Villarreal nos pregunta. En aquellos casos en los que la DIAN envía invitaciones a presentar la declaración por cruces de información exógena, pero el contribuyente en su realidad económica no supera los topes, ¿qué puede hacer esta persona para tener tranquilidad y no quedar como omiso ante la DIAN? Bueno, depende del comunicado que estemos enviando. Y les comento algo. Hay unos comunicados, en los cuales de pronto yo he podido participar en alguno en su elaboración, donde pues le dice, venga, si la información externa que nosotros tenemos no representa su realidad y usted tiene los soportes que constatan esa realidad donde usted no supera los topes, pues tranquilo, consérvelos y en caso de que la DIAN se los pida, ya en una auditoría, ya en un proceso de fiscalización, pues los aportará. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahí? Pues nada, simplemente documentarme, tener un archivito. Estos son los papeles de mi posible declaración de renta del año 2024, donde se evidencia cuánto fue mi certificado de ingresos y retenciones, que está por debajo de las 1.400 VT, cuál es mi patrimonio, que está por debajo de las 4.500 VT, y esos valores que acreditan que no tengo que declarar. Entonces no tengo que hacer en últimas, de cara a la administración, según lo que me dice ese comunicado, no tengo que hacer nada, sino pues guardar los papeles y tenerlos ahí por si algún día me los piden, ¿vale? Si el comunicado pues me está diciendo envíe los soportes o preséntese con los soportes, que también puede haber un comunicado de ese estilo, pues en ese entendido yo me acercaré a la administración o remitiré los soportes que acreditan que yo no estoy obligado a declarar porque no superé los topes. Pero depende de lo que diga el comunicado. Como les digo, normalmente los últimos comunicados les mencionamos, pues si esto no es su realidad, guarde los soportes y en algún momento se les pedirá. Aquí hay importancia en mencionar que la información exógena para nosotros es un indicio y es el indicio que tenemos para trabajar. Por eso se envían esos comunicados. Porque a veces, y siempre invito, si bien la información exógena no es la última palabra, sí invito a consultar el reporte que se les permite la DIAN, porque en esos reportes me pasa a mí
yo dicto clases, dicto conferencias, pues habrá una clase que dicté en enero y que no me acuerdo que me pagaron 1 millón de pesos o 2 millones de pesos, pues a veces la exógena me sirve para eso. Y yo, uy, sí, yo trabajé para esa universidad, tengo que tenerlo en cuenta en mi declaración. Como también me ha pasado a mí, donde terceros, de pronto por un error de cédula, pues digitaron mal mi documento y me aparece un valor que no corresponde. Pues trato de contactarme con el tercero. Si no logro contactarme con el tercero, pues ni modo, no estoy obligado a hacer lo imposible, pero pues yo declaro según mi realidad y según los documentos soportes que yo tengo y que tengo en mi haber, ¿vale? Ok, tenemos otra pregunta. En caso de que una persona esté en proyecto de adquirir una casa, hace un préstamo y ese dinero va a una cooperativa, la cooperativa con la cual va a comprar la casa, estos recursos generan una rentabilidad, pero esa rentabilidad no le llega a la persona, sino que es para que se siga pagando dicha casa. ¿Cómo se debe declarar ese ingreso? Bueno, esa pregunta está interesante y habría que leer. Yo casi siempre respondo muy genéricamente estas preguntas porque hay que leer el contrato que se firma. Es decir, cuáles son las condiciones que se pactaron en ese desembolso y en ese procedimiento. eh, Puede ocurrir algo, puede ocurrir la estrategia que se está utilizando comúnmente, donde yo voy a pagar la cuota inicial de mi apartamento y se depositan esos valores a una fiducia y se produce un rendimiento. Y recuerda uno que dentro del contrato dice que, ojo, los rendimientos que producen esos dineros no son suyos, son de la constructora. ¿Ya? Básicamente lo dicen así. Pero hay que hacer una salvedad entre paréntesis y uno dice, venga, no, los dineros son de la constructora cuando se logra el punto de equilibrio, los rendimientos son de la constructora cuando se logra el punto de equilibrio y el proyecto se va a hacer. Porque si el proyecto fracasa, no quiere decir que la constructora se me queda con los rendimientos y me devuelve la plata. No. Entonces yo siempre les digo, en ese caso, los dineros siguen siendo míos y los rendimientos que producen siguen siendo míos hasta que se llegue al punto de equilibrio. Entonces yo debería declarar en mi patrimonio el aporte que estoy haciendo y los rendimientos. Y los rendimientos. Ahora, en este caso donde me ponen la figura de una cooperativa por medio, me causa curiosidad porque no sé cómo es la estructura del contrato y ahí mi invitación sería a leer en detalle qué es el contrato que yo estoy firmando y qué es lo que está diciendo. Ahora, si en el contrato dice no, que los rendimientos que se producen son para el pago de la casa, ojo, porque es que la casa va a ser suya. Entonces, si yo deposito 50 o me prestan 50 y esos 50 producen 1 millón de pesos, que en últimas van a ser 51 millones de pesos para pagar la casa, yo sigo debiendo 50, pero pagué 1 millón de una plata que fue el rendimiento que produjo ese valor. ¿De quién es ese valor? A mí me parece que si ese valor fue destinado para el pago de su casa, pues ese rendimiento es suyo. Entonces, debería declararlo usted. De Pero acuerdo. lo respondo como con pinzas en el entendido en que pues hay que leer lo que se acordó dentro del consorcio, perdón, dentro del contrato, porque puede que el contrato, pero haciendo ese símil que acabo de hacer, si me dice el contrato que la plata que se produce sobre los desembolsos de ese crédito terminan yendo a mi patrimonio, porque en últimas termina yendo a pagar mi casa, pues hay un incremento en mi patrimonio. Entonces, esos rendimientos debería declararlos yo como un ingreso. Y así se infiere de la pregunta, mi estimado jefe. Tres últimas preguntas muy sencillas. La primera, Evelyn Parra, ¿cómo se toman los subsidios que otorgan las cajas de compensación para adquirir vivienda BIS o BIP? Como un ingreso grabado. Sé que de pronto esto va a No, sonar, no, pero hay ¿cómo que se, ser contundentes y claros. Así es. Ya. Sí, suena un poco doloroso, pero es un ingreso grabado, ¿vale? Y ojo con eso. De hecho, años anteriores tuve la posibilidad de dar algunas orientaciones en estos casos. Digamos que ustedes reciben un salario mínimo, a lo sumo 2 salarios mínimos, que durante el año no le va a dar para estar obligado a declarar, ¿cierto? Entonces, no sé, pongamos un salario mínimo que al año sumen unos 24, 26 millones de pesos, no está obligado a declarar, pero resulta que por tener ese rango de ingresos, usted se puede hacer acreedor a que le desembolsen uno de estos subsidios o que se gane uno de estos subsidios, recibe uno de estos subsidios. Ese valor es un ingreso grabado.
no hay una norma dentro de nuestro ordenamiento a día de hoy que diga que los subsidios que desembolsan las cajas de compensación, subsidios a la vivienda, subsidios a la educación, son ingresos no grabados. Por ende, son ingresos grabados. ¿Vale? ¿Y Y quiero que van quede claro. porque renta, Y jefe? van porque renta, pues aquí viene un tema interesante también. Depende. Si el subsidio es del gobierno nacional dentro de uno de los planes que pueda tener el gobierno nacional ajenos a las cajas de compensación, yo diría que va por rentas no laborales. Si el subsidio viene atado a su vinculación laboral, yo diría que se le puede dar el tratamiento de renta de trabajo, porque tiene una relación de causalidad con la renta laboral. Pero podría ser esos dos casos que se pueden presentar. ¿Vale? Ok. Jefferson Suárez, si pago una especialización con tarjeta de crédito, ¿puedo descontarme los intereses de ese crédito? No, no, Muy en bien. principio no. Digamos que está la del ICETEX, que son, si yo, de pronto, más bien, si usted pidió un crédito al ICETEX para estudiar una especialización y paga al ICETEX sus cuotas y sobre eso paga unos intereses, esos intereses sí se los puede deducir hasta 100 VTs. Jair González Bravo, ¿qué debo hacer si tenía que declarar por consignaciones bancarias y no lo hice en la fecha correspondiente? Básicamente presentar la declaración lo más pronto posible sería mi consejo y pues entrar a determinar cuál es la sanción por extemporaneidad. Hay varios factores para determinar la sanción por extemporaneidad. El artículo 641 parte de la base que tenga un impuesto a cargo. Si no tengo un impuesto a cargo, pues paso a los ingresos que tengo. Si no tengo ingresos, paso al patrimonio. Y si no tengo patrimonio, es decir, si no hay ningún valor o forma de calcular la sanción, pues entonces ahí me haría acreedor a lo que sería la sanción mínima, que son 10 VTs y pues dependerá del año en que tú presentes esa declaración extemporánea. Pero pues básicamente mi invitación sería presentar lo más pronto posible la declaración y liquidar la sanción de extemporaneidad según lo que les acabo de explicar del 641. Perfecto. Estimado jefe, muchísimas gracias. Gracias, Eh, Luifer, y gracias por la invitación.